Amén. Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Nuevamente tengo el privilegio de poder hablarles. Y espero que el Señor me dé palabras y que esas palabras sean como flechas directas a nuestros corazones, al de ustedes y al mío mismo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por haber muerto por nosotros en la cruz. Señor, nosotros no entendemos la dimensión de esto. Tú, oh Jesús, eres el Hijo amado, el unigénito, en quien todos los cielos hallaban complacencia, el mejor de los mejores, el más perfecto entre todos los perfectos, y el más santo, santo, santo entre los santificados. Pero tú abandonaste esa gloria para venir, Señor Jesús, a morir por nosotros. Tú abandonaste esa hermosura para hacerte, de alguna manera, o cargar con la fealdad de nuestro pecado. Abandonaste esa gloria y esa alabanza para ser humillado entre los hombres y maltratado. Y abandonaste la gloria de esa vida para morir en la condición de carne, por mí, por nosotros. Señor, yo no estoy dispuesto a dar a un hijo mío para que muera por otro, pero tú en tu grande amor y tu grande misericordia diste tu Hijo unigénito, el amado, en quien todo el universo entero se complacía. Lo diste por nosotros. Ahora danos vidas, Señor Jesús, dignas del Cordero. Y reproduce tu vida en nosotros, que podamos entender cada día un poco más de la cruz, que podamos entender cada día un poco más de tu amor, que podamos entender, Señor Jesús, un poco más de tu verdad hoy. Me pongo en tus manos para que me des palabras y para que pongas oído en esta iglesia. En el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Bueno, continuamos con la carta a los Hebreos. Hebreos, vamos a abordar desde el versículo 14 del capítulo 4 hasta el versículo 14 del capítulo 5, que es todo el capítulo 5. Bueno, en nuestro último mensaje habíamos visto de manera clara el paralelo que existe entre el Israel que fue liberado de la opresión en Egipto y la iglesia que fue liberada de la esclavitud engañosa del pecado. Ambos habían recibido, tanto Israel como los cristianos, un evangelio, un buen mensaje de liberación, de salvación, y ambos con promesa de heredar algo a futuro. Sí, para los hebreos era la tierra prometida, para nosotros es la vida eterna. Pero en virtud de la tragedia que ocurrió con los judíos en el desierto, el autor, por medio del Espíritu Santo, quiere amonestarnos a nosotros de manera directa y con mucha insistencia a que no cometamos el mismo error y que no seamos incrédulos, que no caigamos en esa incredulidad, sino que
temamos delante de Dios y revisemos nuestras convicciones. Porque como dice la Escritura, porque permaneciendo aún su promesa de poder entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Permaneciendo su promesa de poder heredar la vida eterna y sus riquezas, como escribe Pedro, incontaminadas e incorruptibles e inmarcesibles, alguno parezca de alguna manera quedar fuera por causa del engaño del pecado. Y por más de haber creído al principio, como quedó establecido con el pueblo hebreo que salió al desierto, salieron al desierto creyendo en Jehová de los ejércitos, pero perecieron en el desierto porque les faltó fe para creer de principio a fin. Del mismo modo, hoy nosotros estamos en una condición similar, en un sentido figurado. Caminamos por este mundo que para nosotros es un desierto, porque nada bueno tiene para ofrecernos. Antes transitamos y estamos solamente de paso para heredar aquellas cosas que Dios nos ha prometido. Y como está en Hebreos 3:14, la exhortación es: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y si tuviéramos que parafrasear esto, diríamos: participaremos de Cristo y su herencia gloriosa en los cielos, siempre que retengamos nuestra convicción en Él de principio a fin. ¿Qué quiero decir? No sirve decir he creído antes y hoy no sé, sino de alguna manera creemos cada día. Nos levantamos y en un sentido somos como cada día convencidos de la obra de Cristo. Lo que de alguna manera me sostuvo ayer no me sirve para hoy. Hoy tengo necesariamente que ir a Cristo y pedirle que de alguna manera me mueva y me conmueva internamente para seguir cimentado y firme en Él. De lo contrario, podemos caer en este mundo. De lo contrario, podemos ser engañados por el engaño, por el pecado, y perder la esperanza gloriosa. Pues bien, transitamos, como cantábamos también, como el Señor Jesús vino a respirar el polvo de esta tierra, nosotros también, en cierto modo, transitamos en esta senda polvorienta con una firme esperanza celestial, y como dice el versículo 14 del capítulo 13, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y confiamos que sus promesas, las palabras que Él habló en el pasado, siguen vigentes hoy. Que lo que Él prometió en el pasado sigue vivo hoy. Que lo que dijo que haría en el pasado lo sigue haciendo hoy. ¿Por qué? Porque su palabra también, como habíamos visto en el versículo 12 y 13 del capítulo 4, es viva y eficaz. Aquel que nos sacó de la esclavitud del pecado, haciendo expiación definitiva de todas nuestras culpas por medio de su sangre derramada en la cruz, ha prometido adentrarnos en la vida eterna y que heredemos con Él riquezas celestiales para vivir siempre. Lo ha prometido. Y para nosotros esto es una esperanza, no es un hecho consumado para nosotros, aunque para Cristo lo es, porque ya lo hizo. Para nosotros es una esperanza que debemos sostener y que debemos alcanzar. Pero si desgraciadamente en algún punto dejamos de creer en esa palabra, esa misma palabra nos juzgará. Como dice, porque su palabra también es una espada de dos filos, que también puede cortarnos para siempre y que puede discernir también nuestras convicciones. Y una de las cosas que habíamos dicho en el mensaje anterior es que todo disfraz religioso va a ser exhibido aquel día delante de Él. Si yo estoy creyendo con convicción o estoy creyendo de manera simulada, todo se verá ese día. Si estoy sobreactuando el cristianismo o si realmente estoy convertido por Cristo, esas cosas se revelarán en aquel día, porque no hay cosa creada que esté oculta delante de Él. Antes, como dice, todas las cosas están
desnudas a los ojos de aquel que puede juzgar y ver todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, debemos tener convicción auténtica. Debemos llevar un cristianismo auténtico, un cristianismo veraz, un cristianismo que nos conmueva hasta las entrañas. Que cada vez que hablamos de la obra de Cristo, realmente esa meditación y ese razonamiento nos lleve a quebrantarnos, nos lleve a entender qué es realmente lo que Él hizo por nosotros y a qué tipo de vida Él nos está llamando. En varias partes de las Escrituras dicen que los hipócritas no entrarán en el reino de los cielos. No tienen parte allá. Los religiosos fariseos no tenían parte con Cristo. Los saduceos no tenían parte con Él. Los escribas no tenían parte con Él. Solamente los que se arrepentían del pecado y creían con fe salvadora en Cristo podían tener esperanza de vida eterna. Y como dice también el versículo 14 en la última parte, retengamos nuestra profesión, retengamos lo que hoy estamos profesando, confiando que aquel que nos sacó de la esclavitud del pecado está hoy, hasta el día de la fecha, intercediendo por nosotros para conservarnos en Él y adentrarnos a los cielos eternos. Intercede por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Y es lo que vamos a hablar hoy, en la meditación de hoy. Jesús, hecho sacerdote para siempre. Y hasta aquí Jesús fue de alguna manera presentado como el Hijo de Dios, supremo y glorioso, mayor que cualquier ángel o figura celestial que haya aparecido alguna vez. Es mayor que cualquier apóstol que haya, o cualquier enviado, ¿sí? que Jehová haya escogido para hacer sus grandes obras antes de Cristo. Bueno, Jesús es mayor que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Como libertador es más poderoso que el libertador que tuvieron los hebreos, que fue Moisés. Y ahora también se nos presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote, mayor que todos los sacerdotes que alguna vez pudieron haber existido y pisado la faz de la tierra. Hebreos 3:1, por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y nuevamente en el capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo, y desde acá vamos a arrancar, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, por lo tanto, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y todo el desarrollo de esta carta, de este razonamiento, por decir de alguna manera, es verdaderamente glorioso. De verdad, hermanos, la manera en que el Espíritu Santo está inspirando al autor para escribir esta carta o esta homilía, porque de alguna manera lo está llevando a los hebreos a hacerlos razonar. No es simplemente una carta que quiero decirte algo, sino es una carta que va a conmover todos los pensamientos y todos los cimientos de ellos para que se den cuenta de quién es Jesús. Y de la manera que él ha comenzado ya en el capítulo 1 diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hasta acá ha presentado al Hijo como preeminente, como glorioso, como superior.
que finalmente Dios, habiendo hablado de muchas maneras, se reveló por el Hijo, mayor que cualquiera de los ángeles, mayor que Moisés, mayor que cualquier hombre. Y una vez que el autor ha establecido la superioridad de Cristo sobre todas estas funciones ya ejecutadas, ¿sí? Y luego que nos ha puesto a nosotros en paralelo con el pueblo hebreo que estuvo en el desierto, ahora el curso de este razonamiento, de esta homilía, se centra de alguna manera en la función del Hijo hoy. Entonces, hasta acá Él ha mostrado todas las funciones que Cristo ya ha ejecutado. Él ya ha venido a ejecutar la libertad, ya ha hecho expiación por el pecado, ya ha actuado como el mejor libertador, ya ha actuado como el mejor profeta, ya ha actuado como el mejor apóstol. Todas esas cosas ya están ejecutadas. Ahora Él está actuando como nuestro gran sumo sacerdote. Y de la manera que el pueblo hebreo transitaba por el desierto, necesitando a un mediador que pueda reconciliarnos mientras iban de trayectoria hacia la tierra prometida, que pueda reconciliarnos permanentemente con Dios, así también Cristo hoy intercede por nosotros delante del Padre, para que podamos llegar a la meta y atravesar las puertas eternas. Hasta aquí hemos comprendido que Cristo ya nos libertó del pecado, y eso es un hecho consumado por medio de su muerte en la cruz. Y nuestra posición como cristianos hoy es que estamos encaminados hacia la vida eterna. Somos peregrinos, estamos de paso. No estamos echando raíces en este mundo, sino que estamos yendo en la esperanza de que cielos nuevos y tierra nueva nos esperan por medio de Cristo. Debemos, por lo tanto, nosotros, de la misma manera que el pueblo hebreo necesitó centrarse y acudir a un sumo sacerdote en el desierto, nosotros hoy en el desierto de este mundo necesitamos acudir a nuestro gran sumo sacerdote Jesús, el cual intercede por nosotros, por cada una de nuestras debilidades. Y pensando en esto, empieza el escritor, el autor, a hacer las comparaciones. Y quizás para nosotros signifique mucho, pero yo imagino que para ellos debe significar muchísimo más, muchísimo más. Ellos entendían perfectamente lo que era tener la necesidad de un sumo sacerdote. Sí, porque ellos lo vivieron, ellos de alguna manera lo experimentaron, ellos consideraban que un sumo sacerdote en la vida de ellos era tan necesario por causa del pecado, porque ¿quién iba a poder mediar entre Dios y los hombres? Necesitaban de un mediador, de alguien que pudiera reconciliar a los hombres con Dios de manera continua, como fue también establecido el sistema del sacrificio, que un día al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo con la sangre del cordero para hacer expiación, y todas las culpas quedaban borradas, pero no quedaban quitadas del corazón del hombre, sino que el hombre, como una máquina pecaminosa, seguía produciendo pecados. Por tanto, seguía existiendo la necesidad de sacerdotes que sigan lidiando con el asunto del sacrificio. Pero acá se nos presenta a un gran sumo sacerdote, y vaya sumo sacerdote, porque traspasó los cielos. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento de alguna manera tenía que atravesar tres áreas: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, para llegar, aunque sea, a lo que era el arca, lo que también los salmos llaman el estrado de sus pies. Pero acá se nos presenta un sumo sacerdote que traspasó los cielos de los cielos de los cielos y llegó a la habitación de Dios mismo para presentarse allí una vez para siempre y hacer expiación definitiva por todos los pecados. Y ese es
nuestro gran sumo sacerdote. Hermanos, realmente esto es glorioso, debería dejarnos sin palabras. Decir, Señor, gracias. Gracias no solo por haber sido nuestro libertador, gracias no solo por haber sido nuestro pastor, gracias no solo por haber sido nuestro cordero, sino gracias por ser nuestro gran sumo sacerdote, que estás mediando e intercediendo por nosotros. Como dice en la cita, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y este oportuno socorro, de alguna manera puede parafrasearse en el momento crucial. Y puede liberar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, como dice Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces lo primero hacia donde nos lleva ahora el autor es mostrarnos que Jesús es el gran sumo sacerdote, aquel que está dispuesto a nuestro favor, porque todo sumo sacerdote era constituido a favor de los hombres, no a favor de Dios. Era constituido a favor de los hombres para que pueda arreglar la situación temporal entre los hombres y Dios. Y bueno, acá se nos presenta el Hijo perfecto de Dios que nunca pecó, pero que sin embargo entiende a la perfección el género humano y puede identificarse con nosotros y tener compasión real de cada una de nuestras debilidades, ya que Jesús también sintió en carne propia todo el peso y la plenitud de la tentación, pero no pecó. Y a diferencia de nosotros, que sin sentir la plenitud de la tentación, con muy poco, tristemente, caemos. Sin embargo, acá tenemos un gran sumo sacerdote que puede entender cada una de nuestras debilidades, que fue tentado absolutamente en todo, pero no pecó. Es el único que puede darnos la salida de la tentación y del pecado. Por eso dice la Escritura que corramos a Él para hallar gracia, ¿sí? Misericordia y gracia para el oportuno socorro o para el momento crucial, ¿sí? ¿Y qué nos está diciendo en sentido práctico? Que frente a cualquier tentación tenemos que correr a Jesús en cualquier circunstancia en la que estemos. Frente a cualquier situación en sentido práctico, el texto nos está diciendo: corran a Jesús, porque solamente por medio de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, existe la salida y la victoria sobre el pecado y sobre la tentación. Todo este razonamiento hasta acá nos ha dejado en claro que si bien Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, eso de ninguna manera anula su humanidad. Porque justamente la tentación hace notar que Jesús era susceptible a la tentación, no al pecado. Por eso Satanás lo fue a tentar y desplegó las tentaciones al máximo de su fuerza, pero no pudo conseguir que Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, peque. Pero Él fue vestido de esta carne. Así lo dice también Hebreos 2:14 claramente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el versículo 17, por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ya a partir del capítulo 5, el autor tiene que demostrar cómo es que el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, es constituido sacerdote.
si bien todos los hebreos entendían que esta honra y este privilegio fue solamente dado a la familia de Aarón, que era del linaje de Leví, y que nadie por fuera de esta familia podía ejercer la función del sacerdocio. ¿Cómo llega entonces Jesús a establecerse como sumo sacerdote? Por decisión propia. Bueno, Hebreos 5, del 1 al 6, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente dádivas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también se dice en otro lugar, y ese es el Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pues bien, el sacerdocio requería de alguien, primeramente del género humano, que pueda entender a perfección la condición del hombre y pueda mediar eficazmente a favor de los hombres. No podía ser un ángel, porque un ángel tranquilamente podría condenar a la humanidad. Se necesitaba de un hombre que entienda el género humano y la condición de la debilidad del hombre, cosa que pueda mediar a favor del hombre delante de Dios, entendiendo cada una de las debilidades. Negociar. Se trataba de negociar con entrega y pasión delante de Dios la justificación y misericordia de aquellos que infelizmente se desviaban de la norma de Dios o que ignorantemente la transgredían. El objetivo del sumo sacerdote era reconciliar al hombre con Dios y también reconciliarse ellos mismos con Dios, porque también estaban rodeados de debilidad y no estaban exentos de culpa. Por lo cual dice, ofrecían primeramente dádivas y sacrificio a Dios para apaciguar la ira de Dios y al mismo tiempo expiar todas las culpas, sacándolas del género humano y trasladándolas en algún sentido a la vida de un animal. De esa forma se expiaban las culpas. La primera condición de un sacerdote es que sea hombre, que sea humano. Y la segunda condición hasta aquí es que nadie podía tomarse la atribución de autoproclamarse sumo sacerdote, sino que esto dependía de manera exclusiva de una designación divina de parte de Dios. Es Dios quien estableció a Aarón como sumo sacerdote y a su familia como el linaje de sacerdotes perpetuo para el pueblo de Dios, y nadie por fuera de esta familia podía autoproclamarse sumo sacerdote, ni ejercer esta función. Nadie. Entonces la gran pregunta que surge de todo este razonamiento es, ¿cómo llegó el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, que no desciende de la familia sacerdotal, que no es del linaje de Aarón, de la familia de Aarón? Entonces, ¿cómo pudo Jesús tomar el oficio de sumo sacerdote? ¿Quién lo designó o lo ordenó para este oficio? Y esta pregunta se responde marcando primeramente que Jesús no se autoproclamó sumo sacerdote, sino que, como se declara en el Salmo 110, he aquí, y lo leamos, Salmo 110, versículo 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, hablando del Mesías,
tú eres sacerdote para siempre, según el orden o según la designación de Melquisedec. Y aquí entramos en un terreno bastante amplio y complejo, y lo es también incluso para el autor que está escribiendo, porque en el versículo 11 él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Sin embargo, todo este asunto se discute recién en detalle a partir del capítulo 7 de Hebreos. Así que no vamos a ver hoy quién es Melquisedec. Es difícil de explicar, lo vamos a dejar para el capítulo 7. Acá solamente se nos hace mención para responder a la cuestión cómo es que Jesús fue constituido sumo sacerdote, de la misma manera que Melquisedec fue constituido y designado por Dios sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y de alguna manera el autor dice, así como en el tiempo de Abraham apareció, antes que existiese los demás patriarcas como Isaac, Jacob y las 12 tribus, entre ellos Leví, que viene siendo el bisabuelo de Aarón, antes que existiese y que se estableciese muchos años después la línea arónica del sacerdocio, ya existía alguien, ya existía otra línea designada por Dios de la cual nada se sabe y nada se escribió, no se sabe ni de su descendencia ni de su ascendencia, no sabemos, pero aparece Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, que viene como rey de Salem, que significa rey de paz, y que es sacerdote del Dios Altísimo, y que aparece con pan y vino para bendecir a Abraham y mediar por él, entre él y el Dios Altísimo. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, no es el tema de esta meditación, sin embargo, el mismo que ordenó a Melquisedec y la misma designación es el mismo que operó desde la eternidad, como dice, con Jesús, con el Hijo, haciéndole sumo sacerdote para siempre, según el orden o la designación de Melquisedec. El único, hermanos. Ahora quiero que nos centremos en Jesús como el gran sumo sacerdote. Y esto es importante que de alguna manera el Espíritu nos permita verlo con ojos de fe y con una mente centrada realmente en Cristo o en la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el único que con excelencia y pasión, hace una de las cosas que, una de las virtudes que tenía que tener un sumo sacerdote es que tenía que mediar a favor de los hombres. Eso significaba que él tenía que estar de alguna manera en defensa de los hombres, y tenía que hacer eso con amor, con entrega, con pasión, como ir a rescatar un cordero. De alguna manera el sumo sacerdote no tenía que perder a nadie, por decir de alguna forma. Él tenía que mediar por todos y alcanzar realmente la reconciliación por todos. La eficacia de un sumo sacerdote se medía en que de alguna manera él podía reconciliar a los hombres con Dios. Y hubieron sumos sacerdotes piadosos, como también hubieron sumos sacerdotes que no fueron piadosos. Pero en Cristo encontramos un gran sumo sacerdote que con gran pasión y eficacia pudo por primera vez en toda la historia y para siempre presentarse y agarrar la causa de todos los hombres para reconciliarnos definitivamente con Dios. Y lo hizo con tanta pasión y con tanta entrega que murió Él por nosotros, para poder realmente lograr aquello que ningún otro sumo sacerdote pudo haber logrado nunca. Y eso, hermanos, es realmente pasión y entrega de nuestro gran sumo sacerdote. No fue un sumo sacerdote indiferente a nuestra condición, a nuestras culpas, a nuestro estado, a nuestra miseria, sino que se compadeció de nosotros y con pasión, con misericordia, con amor, decidió reconciliarnos de manera eficaz, al precio de morir Él
por nuestra propia causa. ¿Y cómo vemos su pasión? ¿Cómo nos damos cuenta que Él realmente lo hizo con pasión y al mismo tiempo en obediencia y reverencia? El versículo 7 hasta el 10 de Hebreos 5. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue escuchado a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que sufrió o por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si hay un sacerdote que verdaderamente enalteció y dignificó el trabajo de mediar por los hombres con auténtica entrega y pasión, fue nuestro amado Señor Jesucristo. Quien, anticipando en su naturaleza humana la carga descomunal del juicio divino por el pecado que caería sobre sus lomos, sobre sus hombros, la carga descomunal del juicio divino que caería sobre sus hombros por causa de nuestro pecado, que de alguna manera se describía en pocas palabras en Isaías 52:14, adelantaba que su rostro sería desfigurado a golpes. Isaías 53:3 describe que la humillación y desprecio que él recibiría sería de lo más bajo. Isaías 53:5 anticipa que él sería molido por nuestros pecados. Y en cierto modo esto se relaciona con Jesús en Getsemaní. Porque Él está a punto de ser molido por nuestros pecados. Y curiosamente Getsemaní significa prensa de aceite. Un lugar donde se va a exprimir algo hasta sacarle su aceite, su esencia. Y Jesús está allí en ese huerto de Getsemaní, en esa prensa de aceite, clamando y suplicando. Y la realidad es que Jesús está orando y orando a gritos. Eso es la equivalencia de la palabra. Jesús está clamando, orando y de alguna manera Él está clamando a gritos delante de Dios. Él sabe que Él va a ser molido por nuestros pecados. Él no tiene que ser molido por nuestros pecados, pero Él va a ser molido por nuestros pecados. Él va a ser aplastado por la ira de Dios, por el peso descomunal del juicio divino sobre nosotros, va a caer sobre Él. Él sabe que la hora más oscura de su vida se avecina, que el Padre lo va a abandonar y que va a quedar clavado en esa cruz. Y Él está en ese lugar clamando: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y quién se atrevería? ¿Qué hombre se atrevería realmente a tomar ese lugar? A pararse y mediar realmente por nosotros, entre Dios y nosotros, al precio de decir: Señor, derrama tu ira, no hay problema, yo la cargaré sobre mis lomos, sabiendo que una gota de esa ira puede desintegrarnos en una cuestión de segundos y no existiríamos más, ni siquiera fuego eterno existiría para nosotros, quedaríamos desintegrados. Pero tenemos en Jesús un gran sumo sacerdote, que con pasión y con entrega dijo al Padre: yo voy a presentarme y voy a reconciliarlos, voy a llevar esta causa.
y aunque no lo hizo de acuerdo a un designio humano, sino que fue sujeto a la voluntad del Padre, pudo ejecutar esto. Y soportó el castigo. Soportó el castigo en silencio, como dice Isaías 53:10, como un cordero. No procuró ser librado. Cuando fueron a buscarlo, luego que él terminó de orar, no opuso resistencia. Fue apresado, fue atado, fue llevado y allí comenzó todo. No gritó ni puso ninguna clase de resistencia. Sí, antes estuvo orando al Padre por la agonía que le produjo la furia de la ira de Dios, que sería derramada sobre su santidad y obediencia perfecta. Entonces acá tenemos un gran sumo sacerdote en la condición humana, y eso puede evidenciarse incluso aquí en Getsemaní, que él está orando y él está clamando al Padre. Aquel que es el Hijo, que aunque fue presentado como el preeminente, el preexistente, el sublime, aquel que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia en su humanidad, fue sometido a la voluntad del Padre y nada hizo por sí mismo. Todo estaba sujeto al plan divino de salvación. Hermanos, Jesús no tenía que morir por nosotros. Él no debía morir, pero en el plan divino de salvación el Padre estipuló que Él iba a morir. Fue Dios quien aplastó con su ira a su propio Hijo. El diablo no tuvo nada que ver allí, hermanos. Lea conmigo Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El único que pudo con obediencia perfecta y completa obrar fue Cristo. Obrar como sumo sacerdote fue Cristo. Alcanzó la perfección en su humanidad y por medio de esa obediencia perfecta murió de forma humillante en esa cruz, y por medio de esa muerte expió nuestras culpas de manera definitiva, porque Dios se agradó en la sangre de su propio Hijo, y por medio de esa muerte en la cruz fue constituido sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 11 al 14. Acerca de esto, de lo que estamos hablando, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y referido a los hebreos, y a muchos también, por cuántos se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen la necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y de alguna manera todo el capítulo 6 también se va a tratar de esto, de una amonestación por parte del autor, en principio hacia los judíos y en aplicación hacia todos nosotros. Primeramente al judío, porque naturalmente el judío aventajaba a los gentiles. ¿Sí? ¿En qué sentido?
muchas razones. Ellos habían recibido todo el Antiguo Testamento, tenían todo un conocimiento temprano de la caída del hombre, de los efectos condenatorios del pecado, tenían la promesa de la salvación ya desde el tiempo de Adán, tenían la ley moral de Dios, tenían el pacto, las promesas del Mesías, tenían las profecías. Ellos, hermanos, debían haber entendido el plan redentor y identificar al Mesías más que cualquier otro. Sin embargo, como le dice el escritor, son niños, se han hecho tardos para oír, no querían escuchar, no querían entender, por eso ahora el autor tiene que explicarles todo como si fueran pequeños, como si fueran niños que se les está enseñando el abecedario. Y no se puede explicar en detalle la palabra de Dios porque todavía no están a la altura de poder entender. En Romanos 9:4 Pablo escribe respecto de las ventajas del israelita, dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sí, debían realmente ellos aventajar, pero no, eran niños. Tenía que explicársele paso a paso y en detalle como si fuera una clase para niños de 5 años, todos los rudimentos, otra vez comprender lo más básico. No podían ser maestros de la palabra, aunque ellos se jactaban que eran maestros de la palabra. Y de alguna manera, ¿qué aplicación tiene esto para nosotros hoy? Ya hemos visto que el paralelo entre el pueblo hebreo en el desierto y nosotros es muy similar. Y ahora, ¿qué aplicación práctica tiene esto para nosotros? Yo diría que básicamente lo mismo. ¿En qué sentido? Hay veces que el creyente o el cristiano lleva años en una congregación. 7 años, 8 años, 10 años, 5 años. Y no ha entendido ni qué significa la fe, no ha entendido el bautismo, no ha entendido el señorío de Cristo, ni mucho menos la obra expiatoria. Pero están allí. Y no han entendido nada. ¿Por qué? Porque son tardos para oír. No les interesa oír. Y cada vez que de alguna manera se trata de abordar temas profundos, ellos tienen que escapar. ¿Por qué? Porque no saben nada. Ellos tienen que empezar a mirar para otro lado. ¿Por qué? Porque no saben nada. Porque ellos están en el abecedario del señorío de Cristo, por decir de alguna manera, y no se pueden tocar temas profundos. Bueno, el sentimiento del autor, por decir de alguna manera, parece ser ese, diciéndoles, pero yo tengo que explicarles a ustedes todo. Ustedes tendrían que ser maestros, tendríamos que ir, por decir de alguna manera, directamente a los puntos centrales, pero no, tiene que empezar a explicar por qué el Mesías también es sumo sacerdote. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Bueno, lo mismo, ¿sí? En la medida que no crezcamos, bueno, a ver, hay cristianos que solamente quieren tomar leche, ¿sí? Llevan como 10 años y ellos dicen, no, dame leche nomás a mí, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esos cristianos? No van a crecer nunca, van a ser equecos espirituales. No se les puede hablar de ningún otro tema. Y piensan que ellos tienen como un tope, una base. Como decir, no, estas ya las cosas profundas, las profecías de Daniel, lo que tiene que ver con el Antiguo y Nuevo Pacto, eso no es para mí. Eso es para los pastores, para los diáconos, para los predicadores. Pero eso es falso, hermanos. Porque no van a poder crecer, no van a poder desarrollarse en el sentido espiritual. Y una persona que solamente toma leche y no come alimento sólido es una persona desnutrida. Es una persona retrasada.
Por tanto, si hay una exhortación hay que crecer y hay que madurar. Y el autor va a tomarse todo el capítulo 6 para hacer una introducción, y esto lo vamos a ver de este domingo al que viene, para hacer una introducción, para recién entrar en el capítulo 7 a hablar exclusivamente de el paralelo y de quién es Melquisedec y cómo se lo nombra. Si hay algo que tuviéramos que vertir a modo de consejo es, tenemos que de alguna manera apropiarnos del Evangelio, de las palabras de Cristo. Y tenemos que apropiarnos en el sentido de poder inmiscuirnos en ella, poder trabajar, poder estudiarlas, poder tener dedicación y pedirle al Señor que nos dé entendimiento para poder ir creciendo cada vez más y poder comprender de manera plena y sin ningún velo lo que es el plan de Dios. Dios quiere revelarnos su plan. Sí, somos a veces nosotros los que no queremos acercarnos a Él para poder ser nutridos de su verdad. Y solamente a modo de aclaración, acá se les dice en el versículo 14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Las cosas profundas de los misterios de Cristo se puede hablar solamente con los adultos espirituales, los que ya han crecido más en el camino del Señor y que tienen, dice, los sentidos ejercitados, los hábitos, los buenos hábitos cristianos, y pueden darse cuenta rápidamente y discernir las cosas buenas de las malas. Y en este caso le está diciendo no lo bueno o lo malo de pecar o no pecar, sino de que estos hebreos, judíos, se seguían apoyando en el sistema de las obras y no descansaban en Cristo. Y eso de alguna manera era malo para ellos porque los terminaba alejando de Dios, porque por medio de la carne nadie va a poder acercarse a Dios. Y le está diciendo, bueno, no que la ley sea mala, porque la ley fue dada por Dios, pero el hombre es malo y no puede satisfacer las demandas de la ley. Entonces les está diciendo el autor, si han crecido van a poder discernir y darse cuenta que solamente en Cristo pueden tener, bueno, reposo, descanso, salvación, y que por obras propias no lo van a lograr jamás. No es el judaísmo, sino el cristianismo. ¿Sí? Y hasta aquí vamos a llegar con nuestro estudio. ¿Y qué conclusión o qué es lo que vamos a marcar para cerrar? Poder mirar a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, como el único que de manera eficaz y con tanta pasión y entrega pudo expiar nuestras causas, pudo reconciliarnos con Dios, el único que pudo presentarse delante del juez justo y se atrevió, por decir de alguna manera, a cargar con todo el peso de la ira de Dios, fue Cristo. Y eso para nosotros es realmente glorioso. Eso para nosotros debería, no sé, aplastarnos de alguna manera. Y deberíamos pensar en que las vidas cristianas a las que somos llamados son vidas mucho más excelentes que las que hasta aquí vivimos. Son vidas con mucho más entrega. Si Él hizo eso por nosotros, nosotros tenemos que entregar nuestras vidas. Así que le ruego al Señor que nos dé la virtud y la capacidad de poder convertirnos nosotros en una iglesia que glorifica su nombre. Una iglesia que pueda realmente retribuirle con alabanza y con nuestras propias vidas a aquel que murió en la cruz y a aquel que entregó a su Hijo unigénito, el amado, por nosotros, gente mala, gente pecadora y gente rebelde. Hermanos, que el Señor nos bendiga. La paz del Señor Jesús.